sí con todas, pues. Entonces, recordemos, resulta que el juzgado 14 administrativo oral de Medellín decidió en primera instancia que debía quedar nula, voy a hablar en términos muy sencillos, la elección del vicepresidente primero del Consejo de Medellín, elección que se llevó a cabo en noviembre del año pasado, en el momento en que se eligió la mesa directiva del Consejo de Medellín para el periodo 1 de enero 31 de diciembre del año 2022. Esa vicepresidencia primera le correspondió al Partido Centro Democrático por ser de oposición. Resulta que las mujeres del Partido Centro Democrático, de la bancada del Partido Centro Democrático del Consejo de Medellín, que son Lina García Gañán, María Paulina Guinaga y toda la historia, pero este es el resumen para que usted entre, ahora sí, Lina, a dar su opinión al respecto. Bueno, pero me dicen que no se está escuchando. Sí, sí se está escuchando. Hágale tranquila que sí yo lo estoy monitoreando aquí por redes. Que sí, siga, hable bien. Me están acá. El primer link que me enviaron. Sí, en redes también ya nos dijeron que se escucha. Sí. Está bien, adelante, Lina. Bueno, entonces, no, simplemente agradecerles por la invitación. Saludo a toda la mesa de trabajo. Gracias por invitarme a Cliclacracia. El tiempo nos da la razón y hay que decirlo, para verdad es el tiempo, y hoy, después del fallo de la juez 14 administrativo de oralidad, donde se decreta en primera instancia la nulidad de la elección, pues se nos entrega la razón a estas concejalas. Recuerde, como usted bien lo dijo, que votamos por María Paulina Guinaga, buscando que se le diera esa dignidad a la presidencia en el Consejo de Medellín, y que pues desafortunadamente no se pudo lograr por falta de concertación dentro del partido. Los otros 4 concejales hacen incurrir a las directivas del partido y al expresidente Uribe en error, y todos conocen el desenlace del mal llamado Pacto de Chuscalito, donde con este fallo y esta sentencia se nos redime. Recuerden que ya hubo un fallo inicial del Consejo Nacional Electoral donde se nos devuelve el voto por falta en el debido proceso, por desproporcionalidad, y ahorita en una sentencia que salió ahorita en horas de la tarde, yo no conozco el fallo resolutivo, dado que no soy la actora, simplemente fui testigo en este proceso, pues se entrega la nulidad de la elección en primera instancia, y a nosotros pues como concejalas nos deja la tranquilidad, Roger, de que actuamos bien, conforme a derecho, conforme a la Constitución, conforme a la ley, y eso pues nos permite mirar de frente a nuestros electores, a la ciudadanía, decirles tenemos la razón, y también decirle a las directivas de nuestro partido que se siguen cometiendo errores ahorita con los derechos de la mujer. Entonces, a buena hora, un fallo que hace justicia, que nos redime y que se ampara en la Constitución y la ley. Ustedes han estado viendo allí la imagen de una persona. La mencionamos ahorita al principio, la vamos a repetir. Es Julio Enrique González Villa. Él es concejal del Partido Centro Democrático y es él quien se posesionó como vicepresidente primero. Recordemos entonces que en 2021, vicepresidente primero por Centro Democrático, por ser partido de oposición, Sebastián López. Para 2022, vicepresidente primero por Centro Democrático, por ser partido de oposición, Julio Enrique González Villa. Es a él a quien le va a tocar dejar esa dignidad y entregársela a una de las 3 damas. Yo creo que va a ser María Paulina, ¿cierto? Realmente ella es la que ustedes quieren que sea la vicepresidenta primera, María Paulina. Roger, eso sí, cuando entre en cuento, vigencia la decisión por parte de la CUO, que es el Tribunal Administrativo de Antioquia. Le cuento que nosotros no tenemos ningún problema, somos 3 compañeras muy unidas, sumado el concejal Corredor. Yo creo que este proceso nos ha unido en la dificultad, y que ahora se transforma en una victoria. Entonces, así como lo hicimos ese día y conciliamos que ella era la candidata, creo que no vamos a tener ningún problema en conciliar quién sea la vicepresidenta de las 3. Yo considero que la doctora Paulina es una gran candidata,
Y lo más importante es decir eso, nosotros concertamos, no somos iguales, somos 4 concejales, cada uno desde su individualidad y su proceso, pero una cosa muy bonita es que sí nos llamamos y nos ponemos de acuerdo, sobre todo en este proceso que ha sido tan difícil. Entonces, apenas se entregue el fallo, cualquiera de estas 3 concejalas ocupará esa dignidad, no la vamos a ceder, porque como se lo dije inicialmente en esta entrevista, yo creo que el partido desafortunadamente desde las directivas del nivel nacional, desde las de nivel departamental y municipal han cometido errores, que este sea el momento para hacer un acto de contrición y también llamar a esas directivas. Yo creo que este es el momento en que la doctora Nubia Estela Martínez dé un paso al costado, que las directivas departamentales y municipales, porque digámoslo, Roger, y acá hay que hablarlo con sensatez y con tranquilidad, venimos de un desastre en las elecciones parlamentarias, no tenemos un candidato propio a la presidencia de la República, teniendo un presidente en ejercicio. Y ahora se vienen estos señalamientos que se nos hicieron, la persecución, las amenazas, el matoneo, y el tiempo nos termina dando la razón con este fallo de primera instancia, sin qué decir lo que se viene haciendo con los ediles del partido, donde he tenido conocimiento de presuntas presiones que hacen las directivas, donde si no suscriben documentos de respaldo a ciertas posturas, pues también les niegan el aval. Entonces, que este sea el momento, nos ampara, repito, la justicia, la Constitución y la ley, y sobre todo la representación que hacemos de los ciudadanos que votaron por nosotros. Entonces, con contundencia, con vehemencia, pero con respeto, vamos por esa vicepresidencia, vamos a seguir luchando por nuestros derechos dentro del partido, desde las vías jurídicas y judiciales, y mostrándole a la ciudadanía que nosotros teníamos la razón. Maritza o usted, Oscar, ¿tiene alguna inquietud para la concejal? Roger, sí, yo tengo una inquietud. Bueno, Sí, dale, Maritza. bueno. No, dale, tranquilo, Oscar. No, mi pregunta es, yo quiero que me dé claridad, ¿qué sigue luego de este proceso, concejala? ¿Cómo va a ser ese proceso de ahora en adelante? Porque sí quiero como claridad frente a ese tema, una destitución de esta persona, pero ¿cómo va a ser ese proceso y cómo se va a garantizar que llegue una de las mujeres que, como ustedes lo han dicho, pues la han promovido y quieren que estén en ese cargo como tal en el Consejo de la Ciudad de Medellín? Su pregunta es muy importante. Acá hay que distinguir 3 situaciones. El proceso de Julio González irá, seguramente lo va a apelar, tiene todo su derecho, irá a la segunda instancia, tribunal administrativo, y ahí pues obviamente será el tribunal quien defina si confirma este fallo o si lo revoca, pero también tenemos que distinguir entre 2 temas que tienen que ir conectados y que nos van a garantizar a nosotros poder ocupar esa posición. Uno, el proceso interno sancionatorio que generó toda esta elección de la mesa directiva, que yo creo que el comité departamental o la veeduría departamental tiene que tener este fallo en cuenta, donde nosotros estamos pidiendo, Roger, y lo pedimos desde el minuto 1, desde el día 11, donde con precipitud y desproporcionalidad la doctora Nubia Estela Martínez salió en un video diciendo, después de 10 minutos de la votación, que ya habíamos perdido la voz y el voto, cuando no se había aperturado ni un auto de indagación preliminar, donde no se llevó a cabo el debido proceso, y por eso es que a nosotros nos devuelve el CNE el voto. Entonces, lo que nosotros vemos ahorita, gracias a Dios estamos bajo el amparo del CNE, ellos le van a hacer seguimiento a lo que hagan Roger, Maritza, lo que hagan las directivas del partido, porque no pueden seguir desconociendo nuestros derechos. Entonces tienen como una veeduría especial del Consejo Nacional Electoral como órgano superior o órgano de mayor jerarquía electoral en el país, para proteger ese proceso interno. ¿En qué estamos en el proceso interno del partido? Ya se corrieron los traslados para alegato, estamos en la 20 días para el fallo, Roger, que yo insisto, lo que le estamos pidiendo acá al partido es que no actúe de forma revanchista, que actúe con base en los estatutos, sobre todo la Constitución y la ley, y que decidan dándonos las garantías. Si eso es así, Roger, yo creo que el partido pues tiene que aceptar que se equivocó, el partido tiene que aceptar con este fallo judicial, o por lo menos, como no hasta la segunda instancia, ponerse a analizar
cómo va a actuar con estos 3 concejales, porque si no por vía judicial, esta concejala en particular, no he hablado con mis compañeros después del fallo en el día de hoy, pero esta concejala va a seguir trabajando en la ciudad, va a estar en los territorios, pero jurídicamente y judicialmente voy a hacer lo que tenga que hacer para hacerme respetar como ciudadana, como mujer, como concejala de Medellín. A mí, Roger, no me van a secuestrar el aval y yo no voy a permitir que haya un feminicidio con mis derechos políticos, con mis derechos a elegir y ser elegido, que es lo que están pretendiendo algunas directivas del partido, haciendo incurrir en error al expresidente Uribe. Maritza. En cierta medida, pues ya la concejal me respondió mi pregunta, pero voy a reformularla porque ¿cómo es posible y cómo se pueden blindar ustedes para que esto que está sucediendo, porque son las 3 mujeres del Centro Democrático en el Consejo de Medellín que han sufrido una persecución y que les quitaron su voz y su voto, que fue ganada por votación popular? Entonces, ¿cómo garantizar que eso que está violando el partido, que sea ya en segunda instancia, porque obviamente pues el concejal tiene su derecho de defensa y va a ir a una apelación, pero cómo asegurar que ese puesto sí, y garantizarlo que ese puesto sí sea para las mujeres del partido? Bueno, yo creo que hay varias cosas también a rescatar. Silenciaron por 6 meses las voces de la niñez, las voces de la educación, las voces de la defensa del patrimonio público de PM y de la vivienda. Cercenaron los derechos de nuestros electores, quienes nos eligieron el año 2019. Nosotros, pues obviamente, hemos activado todas las rutas. Lo primero que hay que hacer, Maritza, es que nosotros tenemos que notificar de todas las actuaciones que haga el partido, y el partido también tiene que compulsar copias al Consejo Nacional Electoral. Pero yo creo que si el partido es tan democrático como su nombre lo dice, pues tendrá que acatar un fallo judicial si en la segunda instancia el tribunal lo confirma. Entonces, vuelvo y le repito, estábamos del lado correcto de la historia. Esto ha sido doloroso porque uno quiere que la ropa sucia se lave en su casa, pero han sido personas del mismo partido que han extrapolado estos maltratos, estas amenazas. Incluso el mismo concejal González Villa, si ustedes pueden ver las redes sociales de él, él dice que él no amenaza, pero que maltrata. Nosotros, en mi caso particular, yo no hago un señalamiento específico con él, pero sí con los mensajes anónimos que nos han llegado. Ya los tiene la Fiscalía General de la Nación, están en un seguimiento, y le da una tristeza tener que llegar a estas instancias, porque los escenarios de participación, Marixa, para la mujer y los jóvenes tienen que ser expeditos. ¿Por qué son los resultados, Mario, Roger, de nuestro partido? Porque no estamos conectando con la juventud, porque no estamos conectando con otros sectores, y entonces el que llega y no piensa como yo, entonces le quito el aval, lo sanciono y lo amenazo. Entonces, creo que el partido tiene que tomar un nuevo aire, haciendo una renovación de sus directivas municipales, departamentales y nacionales en cabeza de la doctora Nubia Estela Martínez. Sí, bueno, Lina, pero venga, dice Julio Enrique González Villa, concejal de Medellín, quien está también aquí en sintonía, dice, falso, ellas votaron por mí y de acuerdo con la información objetiva, tiene la razón él, porque la decisión que se tomó el 10 de noviembre de 2021, cuando fue elegida la Junta Directiva para este año 2022, esa mesa directiva, perdón, fue elegida con 20 votos a favor de 21. Hay 21 concejales. Entonces, él sí tiene toda la razón. 20 votos y obviamente ustedes votaron por él. De 21. Qué bueno, a mí me encanta mucho que tenga tan ocupado yo al doctor Julio González, que me esté haciendo el seguimiento en las entrevistas, en redes sociales. Un saludo muy especial para él, con todo mi respeto, con todo mi cariño. Yo creo que en algunos casos él considera que él es el único que tiene la razón en Medellín. Entonces, pues por consiguiente querrá decir que la jueza 14 administrativa estaba equivocada. Yo, como se lo dije a usted antes de la entrevista, incluso se lo manifesté que quería que le hiciéramos posterior, porque yo no conozco el fallo, dado que yo no soy la actora. Entonces no sé cómo lo pudo haber sustentado desde lo jurídico
la jueza, incluso ella no solo tuvo los testimonios nuestros, sino que tuvo los testimonios de los 4 concejales del Centro Democrático, de Luis Bernardo Vélez, que me gustaría saber también qué están pensando ellos, de Daniel Duque, del doctor Carvalho, incluso del expresidente Uribe. Pero le voy a hacer una pregunta saliéndome de lo jurídico porque le repito, no conozco en qué sustentaron el fallo. Sí, efectivamente nosotros votamos por el doctor Julio, y lo tengo que decir, como usted me lo está preguntando, son cosas que uno se reserva, como diría el doctor Andrés Guerra, del camerino para adentro. Nosotros recibimos mensajes de texto coaccionándonos para votar en la presidencia por el doctor Simón. Así igualito que están haciendo con los ediles. Entonces, dígame, cuando uno tiene un aval y uno está en un partido, por más que usted se quiera postular y sabe que ya lo derrotaron en una presidencia, ¿qué más le queda a uno si no es votar y acatar una directriz? Pero Porque Lina, sabe qué va a pasar posteriormente. Lina, no, pero en aras pues como de la precisión y de la verdad, es un hecho real, porque yo estoy viendo aquí me metí a Sinergia Informativa, cuando precisamente puse o publiqué el artículo en el cual se toma la decisión de conformar la mesa directiva, y sí votaron 20 concejales de 21 por Julio Enrique González Villa. Esa es una verdad. La otra que él plantea acá, porque estoy haciendo yo pues a través, o él, más bien a través mío, está haciendo de interlocutor, me parece muy bien. Él dice que está equivocada la jueza, en qué debería estar y que va a apelar. Eso está claro, y eso lo Él dijo tiene el Lina fallo, García. Tiene Roger, todo el él derecho, porque tiene esta es su una fallo. decisión en primera instancia. De acuerdo, Entonces, de se acuerdo. va a apelar y será el Tribunal Administrativo de Antioquia, como usted también lo dijo, Lina, hace un rato, el que decida si confirma esta decisión de la juez 14 administrativa de Medellín, o sigue entonces Julio Enrique González Villa ahí en su vicepresidencia primera. Pero eso es una cosa, lo de la apelación, pero lo de la equivocación de la jueza, no sé a qué se refiere Julio Enrique González Villa, porque de acuerdo con el sustento suyo el día de hoy, es absolutamente claro que la decisión que se toma es porque hay que cumplir el principio de paridad que trae el estatuto de oposición, y el estatuto de paridad exige que se combine hombre-mujer, una dignidad como esta, por supuesto, con el estatuto de oposición a la que tiene derecho el Partido Centro Democrático de Oposición. Bueno, y por ahora queda en la vicepresidencia. Está hablando aquí Julio Enrique González Villa. Por supuesto que se queda en la vicepresidencia hasta que la CUO, como se dice técnicamente, que es el de alzada, o sea, el Tribunal Administrativo de Antioquia, dice, ¿esa juez 14 tiene razón o no? Lina. Sí, mire, es que eso es muy claro, Roger. Él tiene derecho a apelar, él tiene derecho a esgrimir sus razones, sus fundamentos de derecho, posibilidad que nosotros no tuvimos en algún momento en el partido, simplemente se nos impuso la sanción, que es que eso es lo que uno no entiende en el partido. Cuando hay otros compañeros metidos en procesos judiciales, el juez se equivocó, acá no hay justicia, pero a nosotros en el proceso interno no se nos ha garantizado el debido proceso, entonces él tiene derecho a eso. Usted lo dice, la norma es taxativa, pudieron haber votado los 21, pero si la norma, la intérprete en ese caso, la juez, como usted bien lo dice, aclara, qué pena, la norma dice hombre, mujer y se van cediendo en periodos, pues yo no le veo la equivocación, eso es muy claro. Y con respecto de lo que dice el concejal Julio González, que repito, yo lo respeto, y si usted sienta 4 o 5 abogados, encuentra 4 o 5 teorías, yo soy respetuosa de los fallos judiciales en primera instancia, que él haga lo que tenga que hacer. Pero le voy a decir una cosa, saliendo un poquito de lo jurídico y lo político, uno siembra lo que cosecha, entonces uno no se puede saltar la Constitución, la ley por la faja, maltratar a las personas y salir a decir que entonces los equivocados son los demás o la jueza administrativa, entonces que sean derecho, que fallen, Bueno, pero si él venga. tiene la razón, en la segunda instancia así lo declare, o si somos Claro. nosotros, pues también que nos arrope con esta decisión de segunda Roger, instancia. sería muy bueno que leyéramos lo que está diciendo el concejal Julio Ernesto Enrique González Villa,
el que está dando aquí pues una información que pues vale la pena que la analicemos también con la doctora Lina. Sí, claro, entonces él está diciendo, ya trascendiendo lo jurídico, está diciendo que es que ustedes, las mujeres, no son de oposición. Entonces, a ver, ¿cuál es su pensamiento? Esto aquí da para una discusión y es precisamente el tire y afloje que hay desde lo que usted mencionó ahorita, Lina García Gañán, de la cumbre de Cuscalito, que fue precisamente aquella en la que hubo el cisma, si me permite la expresión, al interior de la bancada del Centro Democrático. 4 concejales de la bancada del Centro Democrático hacia un lado y otros 4, entre ellas 3 mujeres, hacia el otro lado. Entonces, a ver, ¿cuál es la respuesta que usted le da? Dice, los argumentos nuestros es que las mujeres del Centro Democrático, María Paulina Aguinaga, Natalie Vélez y Lina García Gañán, no son lastimosamente del Partido Centro Democrático, no son de oposición. Son del Centro Democrático, pero no son de oposición. Y el puesto en la mesa directiva es para la oposición, que porque ustedes están en la administración, o sea, hacen parte de la coalición de gobierno, según lo que le estén teniendo a Julio Enrique González Villa. Mira, hay una cosa muy importante y es que el doctor Julio también es abogado. Entonces, quién está en la administración o quién no está, quién es o quién no es, lo deja claro la ley 1909, el artículo 18, esta ley es del año 2018 y lo expresa taxativamente. La oposición es por bancada. Entonces yo lamento informar al señor Julio González que mientras a mí no me decreten una limitación en mis derechos o una expulsión, yo hago parte de la bancada y soy mujer. El día que él sea mujer o lo quiera hacer o me perdona o se cambie de sexo, pues postúrese. Pero en este caso las 3 mujeres de la bancada somos nosotras. Entonces tenemos el derecho porque el estatuto nos ampara, el estatuto nos arropa, dice que debe ser mujer, ya fue Sebastián, y esos factores subjetivos que él tenga, que se los lleve al juez de segunda instancia y que él resuelva, porque pues yo no soy jueza, respeto el fallo de primera instancia, no me mantengo en dimes y diretes y soy como muy práctica. Entonces, en este sentido, lo que yo quiero decir es que el tiempo nos da la razón, hemos ganado 2 rounds, esperemos el tercero, pero más de ganar los rounds, porque por eso es que la ciudad está así y la política está como está, es que nosotros tenemos que llegar a unos espacios de respeto y de concertación en la diferencia, respeto que el señor no ha tenido por estas mujeres y estas concejalas. Entonces las consideraciones de él subjetivas o sus elementos probatorios para decir que la jueza se equivocó, que lo lleve dentro del término oportuno para la apelación. Entonces, dice qué pena, porque me parece que es interesante, ahí me excusarán Oscar Mario y Maritza, y por supuesto los internautas, amigos de Clicracia, pero me parece interesante, le debemos obviamente la voz, así sea, a través de interpuesta persona como yo, a Julio Enrique González Villa. Entonces él dice que es que no puede ser interpretada la ley de manera exegética. ¿A qué se refiere él? A que, como dice, así tal cual, que entonces tiene que ser así. Él dice que hay que interpretarla. Dice él que Miguel Antonio Caro decía que la letra mata. Yo tengo aquí mi posición muy clara al respecto, pero no la voy a dar. Precisamente por respeto a estas 2 personas que están a un lado o al otro. Y lo estoy diciendo desde el punto de vista de, me excusarán, del abogado que hay en mí, no voy a dar ninguna opinión al respecto, precisamente para no ponerme a un lado o al otro. Pero sí vamos a hacer el seguimiento a esto. E incluso yo creo que deberíamos invitar a Julio Enrique González Villa para la próxima, ¿cierto? Puede ser el jueves, Dios mediante, que tenemos una emisión. Sí. Está cordialmente invitado. Y si entonces quiere estar Lina ahí, pues muy bien. A pesar de que hoy la diferencia es clara porque Lina está presente y Julio Enrique se encuentra a través de mi persona. Pero es válido, Roger. Es válido también escucharlo, claro. Es válido escuchar también su posición y frente a esta diferencia y
y cada uno tiene su postura y tiene sus razones y sus justificaciones frente a lo que está pasando en el Consejo. Listo, con mucho gusto, dice Julio Enrique González Villa, y así va a ser. Entonces, sí. No solo a mí, a las otras Y dos dice el concejal que con mucho gusto. Sí. A las dos concejalas, al doctor Corredor, al doctor Julio, porque es que nosotros no le corremos al debate con altura, y cuando nos acompaña y nos asiste los elementos de hecho y de derecho, pues mucho menos. Entonces, con toda tranquilidad, yo no tengo ningún problema en asistir. Creo que ustedes están haciendo un ejercicio muy importante y yo de manera especial le pido a ustedes como mesa de trabajo que le hagan seguimiento, porque todo eso nos va a servir a nosotros de elementos de prueba para los diferentes procesos en los que estamos. Yo creo que ustedes como validadores de la opinión pública terminan haciendo un trabajo muy interesante que nos puede servir a nosotros en otras instancias. Entonces, también dispuesta con quien ustedes consideren, porque no me da miedo. Entonces, con uno, con dos, con tres o con cuatro, estoy muy atenta y dispuesta. Listo, así será. Entonces vamos a despedir por hoy a Lina García Gañán. Dice Julio Enrique González Villa que creo que no llegó allá. No, es virtual. Esto es una invitación virtual, porque nosotros aprendimos algo de la pandemia. No hay mal que por bien no venga. Y es que podemos hacer este tipo de actividades periodísticas de manera virtual, como lo estamos haciendo hoy. Lina está ya en su lugar de trabajo y cada uno de nosotros en nuestro hogar. Así que tranquilamente Julio Enrique González Villa puede estar el jueves a las 8 de la noche virtualmente. Muy bien, Lina García, muchas gracias. Mil mucha gracias. suerte, pues por lo que les corresponde a ustedes. Bueno, para no dejarla solita, antes de que se vaya, Oscar Mario Correa tiene ahí a Natalie Vélez, ¿cierto, Oscar Mario? Sí, señor. Entonces, Tenemos... como ya dijo ahorita que no sabe qué posición tenían sus compañeras, nosotros sí tenemos por lo menos la de Natalie Vélez. Adelante, Oscar. He conocido por algunos medios de comunicación que el Juzgado Administrativo 14 acaba de anular la elección del vicepresidente primero Julio Enrique González Villa por incumplir la cuota de género en la mesa directiva del Consejo de Medellín. Quiero recordar que para tal elección en el mes de noviembre, yo, advirtiendo el Estatuto de Oposición, Ley 1909, que en su artículo 18 afirma la alternancia y la participación de las mujeres en las mesas directivas, voté por mi colega de bancada, la doctora María Paulina Aguinaga Lescano. Hoy el tiempo otra vez nos da la razón, además del fallo del Consejo Nacional Electoral. Seguiré insistiendo, defendiendo con criterio, con carácter y con argumentos la participación de la mujer en los diferentes escenarios locales, regionales y nacionales. Una de las tres mujeres que parcialmente resultan beneficiadas por esta decisión de la juez. No sabía que era una juez. 14. Es una mujer, Lina, es una jueza. Sí, señor. Bueno. No recuerdo el nombre porque yo solo fui testigo. Repito, yo no soy abogada. Ya. Eso les ayudó un poquito, ¿no? Que sea mujer. Sí, yo creo que se recibieron muchos testimonios presentes en el posterior, compañeros, de nuestras bancadas. A los elementos que se aportaron al proceso. Muy bien. Bueno, Lina García, muchas gracias por estar con nosotros. Roger, perdón, yo quiero hacerle una pregunta antes de despedir a la doctora Lina. Sí. Con base al comentario que hace aquí el concejal Julio Enrique, él dice que las tres mujeres no son oposición. Entonces, yo sí le pregunto a la concejal entonces, ¿qué son? Si pertenecen al partido Centro Democrático, que es oposición,
Sí, ¿qué opinión le merece ese comentario? Y si entonces, si ustedes no son oposición, entonces, ¿qué son? Bueno, primero, decir que somos unos rebeldes con causa. Creo que estos procesos y a través de los diferentes fallos ha demostrado que no tragamos entero. Yo soy una mujer que respeto la figura del expresidente, pero creo que dentro del mismo partido hay muchos sectores rancios que le hacen daño a la colectividad. Yo creo que hay que entender, Maritza, entre dos cosas. Uno, la oposición por la oposición, es decir, la oposición a Daniel Quintero, que la hacen de manera férrea pero sin pensar en la ciudadanía, y otra cosa es una oposición a la ciudad. Entonces, esta concejala en particular, lo tengo que decir, cuando se presentó el plan de desarrollo, el primer plan de desarrollo con muchas deficiencias, con altísimas deficiencias, yo presenté más de 23 enmiendas porque yo llegué a sumar. Yo creo que en los temas de ciudad que Lina García puede aportar, presentamos esas modificaciones al plan de desarrollo, y recuerdo que yo era la vocera, Roger, recuerde que yo arranqué de vocera. En ese momento yo incluso le pedí al concejal Alfredo Ramos que presentara propuestas de su plan de gobierno cuando se inscribió como candidato, porque creo que tenía unas propuestas bien interesantes. Le pedí que se reuniera con nosotros, que nos reuniéramos con el alcalde, que presentara enmiendas, y sencillamente él dijo que no era su interés y que yo no le tenía por qué colocar la agenda. Posterior a eso, temas como el metro de la 80, que el mismo presidente Duque lo promovió, yo lo voté positivo. ¿Quién se le va a atravesar a la ciudad? La alimentación escolar, ¿quién se le va a atravesar a la ciudad? Entonces son formas diferentes de hacer la política. Yo no le hago una oposición por la oposición a la ciudad. Yo lo que es bueno lo voto, lo que no, no lo voto. Voté negativo el tema del aeropuerto. Entonces acá hay una doble moral selectiva para llamarnos a nosotros que no somos de la oposición. Lo que pasa es que el doctor Julio González debe tener un duelo profundo con el tema de la revocatoria. Entonces la única salida que encuentra es hacer unos señalamientos a estas concejalas, repito, lo respeto. Él tendrá que conquistar sus electores para la próxima elección. Nosotros tendremos que hacer lo propio. Entonces cada quien trabaja como considera que representa a su electorado. Yo sigo insistiendo, estos 4 concejales hemos trabajado con responsabilidad en pro del ciudadano y de la ciudad, y no con esa oposición que solo lleva a polarizar, a perseguir, a amedrentar, y a que finalizando terminen por terceros que terminan siendo de pronto personas, no digo que el concejal Julio, repito, sino personas de la militancia del mismo partido, que terminan agrediéndonos en redes sociales, y con un desenlace muy triste, anónimo, que termina siendo una amenaza a las 3 concejalas donde nos declaran objetivo militar del Centro Democrático por no haber votado a la cierto, ya lo denunciaron. Sí, señor, yo lo tengo en fiscalía. Pues claro, obviamente estoy esperando que los entes de control hagan lo propio. Yo no lo había querido hacer público en el momento que sucedieron, porque creo que eso le hace daño al partido, a la colectividad, pero en vista de que personas como el concejal y otros a través de grupos de WhatsApp nos dejan a nosotros no solo mal parados, sino que piden que se nos matonee y que hablen de nosotros, pues definitivamente se vuelve muy preocupante, y pues no le queda a uno sino apelar a entidades, o en este caso a la Fiscalía, para que se hagan las investigaciones. Y quiero dejarlo acá claro, porque no me gusta que se preste, Roger, a malentendido. Yo no estoy señalando a nadie del partido ni a mi propio partido. Creo que hay sectores radicales en la militancia, o que incluso no pueden ser de la militancia, que se atrevan a llegar a estos puntos, pero será pues obviamente la justicia quien determine quién está detrás de todo esto, que yo ni siquiera quisiera pensar que tiene que venga de adentro del partido, porque yo insisto, para construir patria, para construir país, realmente tenemos que ser democráticos, como lo dice nuestro partido. Entonces lo único que yo quiero es acabar mi periodo con tranquilidad. No voy a renunciar a mi curul, voy a exigir mis derechos, voy a exigir a que se me avale, voy a seguir representando a la ciudadanía, pero lo más importante por lo que voy a luchar es por sostenerme, no solo en mi ejercicio político, sino por cuidar mi integridad personal y mi vida. Oiga, había escuchado que ustedes, digamos que han denunciado el hecho de que se les haga matoneo, bullying, eso lo he escuchado, pero no había escuchado que
fuesen víctimas de amenazas de muerte. Eso no lo habían ustedes ventilado, sí, únicamente. Ahorita me parece que dijo que no, es muy lamentable, no lo habíamos hecho, repito, por dejar esa ropa sucia que se lavara en casa, porque eso le hace daño al partido. Yo no estoy acá para destruir a mi partido, pero cuando ya es la integridad, la vida de uno, y cuando hay congresistas recién electos que dicen que nosotros nos inventamos amenazas, pues no le queda a uno más que hacerlas públicas. Es un mensaje de texto que llega a nuestros teléfonos móviles, a los teléfonos de las 3 concejalas. No me atrevo ni a repetir lo que nos escriben en el mensaje porque es grotesco y lamentable, pero terminan diciendo que somos objetivo militar del centro democrático. Sí, grave, gravísimo. Él dice que cuestiona, Julio Enrique González Villa, que cuestiona cualquier amenaza y la rechaza. Bueno, pero venga, Julio Enrique González Villa va a contar con el apoyo. Ya nos despedimos, pero es que usted da más elementicos para la conversación y es Julio Enrique González Villa puede contar con el aval del Partido Centro Democrático para las próximas elecciones. Usted con absoluta seguridad no, ni María Paulina Aguinaga, ni Albert Corredor, ni Natalia Vélez. Pues me imagino que ya están proscritas, ¿o no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Le cuento, es que yo no lo veo tan fácil hoy lo que hablan de nuestro aval, y quien lo hable tan fácil es porque no conoce los estatutos. Yo repito, insisto, acá me quedo, me les voy a avalar, me les voy a meter a la lista. El Centro Democrático no va a sacar 8 concejales, saca 3 o 4, entonces puede correr riesgo el doctor Julio o otros compañeros, porque es que el estatuto es claro. La única forma que a nosotros nos limiten los derechos como militantes y que no nos puedan dar el aval es que nos expulsen, con un error gravísimo, y es que sacan un comunicado de prensa sin firmas a través de Twitter donde dicen que no nos han avalado, y yo hoy no he sido notificada de un fallo sancionatorio interno o de una expulsión, con lo cual quiere decir que nos están prejuzgando en actitud revanchista política por dejarnos por fuera del escenario político. De eso, pues obviamente estamos bajo el paraguas del CNE y acudiremos a ellos pues para que vean lo delicado y lo gravoso que está pasando en el partido, que nos anuncian que no tenemos un aval cuando no ha habido un fallo sancionatorio en contra que limite nuestros derechos como concejales y nos expulse. Entonces yo seguiré en mis temas jurídicos, como usted bien lo dice, estoy también en todo mi derecho. Yo hoy no he sido sancionada ni notificada, entonces me parece particularmente extraño un comunicado de prensa por Twitter que no tenga firmas. 10 o 15 días, no sé cuándo lo sacaron en estos días, dejándonos a nosotros por fuera. Entonces nosotros seguimos en nuestra lucha, yo no voy a renunciar. El que esté esperando que siga en la lista, o de los compañeros que me vea como una amenaza potencial en una próxima elección, que siga esperando. Esto es con votos, yo creo que esto no es de hacerle daño a la gente. A mí, Julio, yo no voy a permitir que me secuestren el aval, ni voy a permitir que ustedes cometan un feminicidio con mis derechos políticos. Entonces, con mucho respeto lo notifico acá en Click Like. Qué bueno que usted también tenga el tiempo de venir, que esté tan preocupado por cada una de mis declaraciones. Yo soy una mujer respetuosa, soy una mujer decente, lo respeto a usted como concejal y compañero, pero no permito que usted nos siga maltratando por redes o incitando a que se generen actos de violencia con nosotros, y mucho menos a que se cuarten nuestros derechos políticos. Bueno, listo, dejémoslo por ahora sí, porque esto es larguito. Cada cosa que diga usted, entonces la responde Julio Enrique González Villa, y lo que le dice usted lo amplía. Bueno, dejémoslo a ver si de pronto el sábado el jueves tenemos la oportunidad de retomar el tema. Me parecería interesante, porque hay cosas de fondo, muchachos. Maritza y Oscar Mario, internautas amigos, hay cosas de fondo. Ese cuento del aval, de quién es verdaderamente el aval, lo del secuestro del aval de que habla Lina García Gañán. Realmente, no obstante que el jefe máximo del Partido Centro Democrático y la directora del Partido Centro Democrático y otros colegas políticos del Partido Democrático no quieran, se puede tranquilamente, en este caso, Lina García meter. No obstante, yo no quiero. O sea, son muchas cosas que a uno lo ponen a... Es que ese tema de bancada, Roger, es complicado, porque hoy se notó una fractura en la bancada del Centro Democrático en el Consejo de la Ciudad de Medellín, y es un análisis de
Total. cómo se puede operar en bancada cuando hoy no hay acuerdos, cuando hoy no están remando para el mismo lado, cuando no tienen el mismo consenso y las mismas ideas. Creo que es difícil pensar en bancadas cuando existe esta figura para gobernar, o en este caso para estar en una de las corporaciones más importantes de la segunda ciudad de Medellín, como es el Consejo, para actuar como bancada. Y hay esa fractura definitivamente está cobrando factura, y temas como esto definitivamente lo demuestran, lo sacan a la luz pública, y es de ahora en adelante, ¿será replantear el tema de bancadas, o será que cada concejal así esté incluido dentro de un partido X o Y, pueda actuar bajo sus pensamientos, bajo sus lineamientos? Porque mire, le escuchaba a Albert Corredor algo muy importante, y es que él fue elegido, fue por la ciudadanía, recordemos que fue por voto, por democracia, y él se le debe también a unas propuestas y a unas promesas a la ciudadanía, y él no puede también ir en contra, por ejemplo, de lo que él le prometió a la ciudadanía y por lo que él quiere trabajar por la ciudad. Es muy difícil y muy complicado analizar todo este tema de bancada, Roger, cuando vemos una fractura del centro democrático, y no solamente en el centro democrático, lo hemos visto en muchos partidos en la ciudad de Medellín, Pero en el Consejo y en la Asamblea. lo cierto, Oscar, es que hay una ley de bancada. Es otra cosa que tampoco me lo debe tener en cuenta todo el mundo. Hay una, pero ya, permítame, digo, ya mismo. Hay una ley de bancadas, existe. Y esa ley de bancada tiene que ver precisamente con que hay unas normas, hay unas exigencias, unos requisitos. Cuando una persona decide hacer parte de un partido, y cuando ese partido, como en el caso de Centro Democrático y cualquier otro partido, entran en la organización electoral y en la organización política, y cuando hacen parte de una corporación como el Consejo o como la Asamblea o como el Congreso de la República, pues debe actuar en ley de bancada. Lo que pasa es que hay otros elementos como los que estamos discutiendo hoy, que ahí es cuando yo le doy la razón entonces con aquello de la interpretación, que la norma no es exegética, porque depende de varios elementos. ¿Cuáles? Por ejemplo, hay otra ley que se llama, y es estatutaria, que se llama Estatuto de la Oposición. Y esa ley, digamos que entra en colisión con la ley de bancadas, como los derechos de los que hemos hablado aquí tanto. El derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, ojo, se debe respetar, pero también entra en colisión con otros derechos fundamentales, como el del debido proceso, como el de la presunción de inocencia, como el del buen nombre y el de la honra. Entonces, cuando hay esa colisión de derechos, cuando hay colisión de leyes, entonces ahí es cuando entra la justicia. En este caso, el contencioso administrativo a través del juzgado 14 administrativo oral de Medellín, a tomar una decisión. ¿Alrededor de qué? No de la ley de bancada, sino de la que está en colisión, que es el Estatuto de Oposición, que defiende además, constitucionalmente hablando, de resultado clase aquí de derecho, de introducción de derecho. Pero bueno, un De derecho artículo constitucional que es bien importante, que está por encima incluso de la ley de bancadas, que es la igualdad, el derecho a la igualdad, que está allá arriba en la Constitución, por encima de la ley de bancadas. Entonces, mire lo que tiene que mirar todo un juez, y lo que tiene que entender una persona como nosotros periodistas o los políticos, en este caso Julio Enrique González Villa y Lina García Gañán, para que la gente realmente entienda si hay capricho o no hay capricho. Eso es lo que quería yo plantear con este medio discurso. Lina. No, para cerrar, lo que dice Mario es cierto. Las relaciones de la bancada están rotas. Yo soy una mujer por naturaleza que le gusta concertar, que le gusta hablar. Después del 11 de noviembre, a nosotros nos cortaron todos los canales de comunicación con el partido. Ha sido un atropello permanente. Nos eliminaron de los grupos. Para iniciar las sesiones ordinarias de este año, en el mes de marzo había que postular un vocero de la bancada. Nunca se nos llamó a esa reunión. Dijeron que como la bancada no se había reunido, entonces seguía el que estaba el año pasado. Les cuento que por reglamento interno del Consejo, para hacer mociones de censura, debates de control político,
se requieren las firmas de los 8 concejales. Entonces yo creo que en el afán de revancha contra nosotros, ni el partido ni los compañeros calcularon el daño que se hacían ellos propiamente. Entonces nos desconocieron, nos marginaron y digamos que nos quisieron arrinconar, pero no se dieron cuenta que se dieron un tiro en el pie, porque ellos y nosotros no pueden presentar un debate de control político. Entonces serán muchas las normas que se tengan que analizar, el reglamento interno del Consejo, la ley de bancadas, el estatuto de la oposición. Y yo estoy en el terreno, Roger, que más me gusta, porque recuerde que yo en el pasado he litigado muchos de estos temas y me gusta. De hecho, mi tesis de grado en Derecho Constitucional es en doble militancia. Entonces me tengo confianza y tengo amigos cercanos que han manejado muchos temas. Entonces nos seguiremos viendo en estrados judiciales. Lamentable la judiciación de la política por quien pierde la ciudad, quien pierde la ciudadanía. O sea, el Consejo de Medellín se volvió un ring de boxeo. Ya no se llevan los grandes debates de ciudad. Esta administración, yo lo tengo que decir, ha cometido errores, en otros aciertos, pero eso no quiere decir que yo me vaya en contra de mis electores y la ciudadanía y hacer una oposición por hacérsela solo al alcalde, que eso es con lo que yo no estoy de acuerdo, es una oposición irracional. Yo tengo que responderme a mi electorado. Con lo que no esté de acuerdo se lo votaré negativo al alcalde Quintero, y con lo que yo crea que le sirve a la ciudadanía y para cumplir el plan de desarrollo, pues lo estaremos apoyando. Muy bien. Es que así tiene que ser, Roger, y me gusta la postura de la concejal, porque es que uno no es lo que le convenga al partido, yo creo que es lo que le conviene a la ciudad. Y hay propuestas, así sea una oposición, yo creo que hay propuestas interesantes de ciudad, de beneficio a la ciudadanía, que disminuye la brecha de la pobreza, que le permite mejorar la calidad de vida a muchos ciudadanos. Y creo que un concejal tiene que ir en esa línea. Yo no creo que uno se tenga que negar de permitirle a un ciudadano mejorar sus condiciones de vida por lo que piensa un partido. Me parece muy coherente lo que dice la concejal, y creo que, vuelvo e insisto, esa ley de bancada, Roger, yo no sé, pero creo que ha traído muchos problemas frente a lo que quiere un líder de un partido político y lo que quiere la ciudadanía, y por lo que fueron elegidos los concejales en este caso para una ciudad, y es trabajar por el beneficio de ellos, generar proyectos de acuerdo que permitan mejorar la educación, que permitan mejorar el tema de desigualdad en el tema laboral, de mejorar el tema de la pobreza. Yo creo que es muy coherente, pero también me deja una angustia muy grande, Roger, ese tema, como usted lo decía, la ley de bancadas que existen, se tiene que respetar, pero que muchas veces va en contravía por lo que está pasando y por lo que estoy viendo, pues es un sentimiento que atenta muchas veces con ese pensar ciudadano. Bueno, Lina, felicitaciones en todo caso por el Día del Concejal. Que estamos todavía en el Día del Concejal. Y también a Julio Enrique González Villa, si todavía está ahí, felicitaciones también por el Día del Concejal, a todos los 21 concejales. Sí, él sigue aquí, los concejales, sigue muy activo. Cada uno de los 1.103 municipios de Colombia. Lina, felicitaciones y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, no, a ustedes, de verdad, Roger, Maritza, Mario, al concejal González Villa, desearles una feliz noche. Muchas gracias por estar en este importante espacio y siempre esté dispuesta para acompañarlos en otro programa. Muchísimas gracias y una feliz noche. Bueno, gracias, Lina.